Efectivamente, doctor Gonzalo, nosotros pensamos que 24 horas al día nos estamos vendiendo. Así es. 24 horas al día estamos comunicando ideas, proyectos. 24 horas al día estamos haciendo visibles expectativas y emociones. Entonces, eso condiciona, antes de darle la palabra a la maestra de ceremonias, en las cuales voy a estar en manos de Natalia Rengifo, una hábil comunicadora social y periodista en formación de la Universidad Autónoma del Caribe, que tiene el único propósito es que hagamos un diálogo fraterno y una introducción que evidentemente no agota todo el tema este de la política. Hoy nos vamos a disponer sobre los elementos funcionales para preparar una clase online y la dinámica. Esto va a ser un proyecto más extenso y estarán ustedes invitados a otras sesiones más profundas con el apoyo de la Fundación Academia Neva Lalema. O sea, el grupo de voluntariado que estamos desde ya iniciando una jornada de capacitación para que la labor que hacemos sea más efectiva. ¿Cuál es el orden de lo que tenemos presentado? Hoy Natalia Rengifo va a tener un diálogo fraterno conmigo sobre cómo organizar una clase. Las preguntas las haremos al final del evento y todo el material va a estar disponible para ustedes, pero lo que sí les agradezco es que piensen en 3D. Si usted no es docente, piense que siempre va a estar vendiendo una idea. Isidoro, ¿cuántas charlas o conferencias musicales tienes al año? Más o menos, ¿cuántas te invitan allá en nuestra hermana ciudad de Cali? Más o menos como un año malo, ¿cuántas te invitan? Podríamos pensar que malo, pongamos que 4 o 5. Entonces, la experiencia de hoy para Isidoro será contextualizar su práctica a través de ver esas charlas como el arte de la enseñanza. Dicho eso, Natalia Rengifo nos orienta. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Natalia Rengifo. A todos los que están conectados, bienvenidos al Encuentro Cultural, que como saben es un espacio que se abre cada viernes pues para dialogar y aprender cosas nuevas. Y claramente este viernes no va a ser la excepción porque tenemos un invitado de honor que es Mr. Smith, que creo que por primera vez no va a ser el entrevistador, sino el entrevistado, porque siempre es quien está haciendo las preguntas, pero bueno, hoy le tocó el turno al profesor, a Mr. Smith, especialmente porque el tema de hoy está muy interesante, porque vamos a hablar sobre pedagogía y debemos tener en cuenta que la pedagogía no solamente nos sirve en las escuelas para educar a los alumnos, sino que la podemos aplicar en muchos espacios y momentos de nuestras vidas, especialmente con estas técnicas que nos va a enseñar Mr. Smith. Entonces, bueno, empecemos con esto. Mr. Smith, usted sabe que una buena clase no es solo hablar, sino que llega un gran proceso de preparación, un proceso que garantice el éxito de cada clase, de cada capacitación desde el inicio. Entonces, bueno, para empezar con estas técnicas, cuéntenos sobre esas fases previas que debe tener toda clase para que garantice el éxito. Bueno, si pensáramos en una clase, el primer principio que nosotros debemos tener en cuenta es la necesidad. Vamos a ubicar algo muy puntual. La pregunta en este momento es, ¿qué necesidad estoy satisfaciendo? Si yo no tengo claro la necesidad de mi estudiante o del público en general, esa clase está condenada al fracaso. Porque recuerden que los seres humanos nos movemos para satisfacer necesidades. ¿Cuáles son las expectativas que tiene con el encuentro la persona con la que yo voy a estar? Y eso enseguida condiciona lo que tiene que ver con el ítem número 2, las preguntas. Voy a poner unos ejemplos que pueden sonar extraños para concentrarme en esto de las preguntas. De atención, de alguna manera, las personas que son casadas, bueno, que también va dirigido a las personas solteras, podríamos pensar en esto. Cuando su pareja le pregunta, mijo, ¿dónde dejaste el pañito? Tenga la seguridad que su esposa no sabe dónde está el pañito. Cuando su esposa le dice, o su esposo le dice, ¿cuánto te gastaste ayer? Tenga la seguridad que ella sabe
¿cuánto se gastó usted? ¿Esto por qué lo estamos contextualizando? Porque si nosotros al diseñar una clase no hacemos la pregunta correcta como educadores, en vez de generar un ambiente de tranquilidad, ¿por qué usted no hizo la tarea? Ya usted sabe que el pelado no hizo la tarea. ¿Para qué va a hacer esa pregunta? Entonces nosotros tendríamos que pensar en qué medida mi pregunta construye y en qué medida mi pregunta destruye. Claro. Imagínense ustedes por un instante, por favor, que usted se queda sin trabajo. Y usted le dice a su pareja, mijo, mija, no te preocupes que podemos estar 6 meses sin tu sueldo. ¿Cómo se sentiría usted con esa pareja suya? Ese compañero de aventuras, en realidad. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento con esa persona? Yo pienso que uno no llega a amar tanto a una persona, sino a admirarla. Y la admiración es lo que forma. Usted como docente, ¿cuál es la admiración que siente el estudiante por usted? Nosotros tenemos que pensar siempre que, sobre todo en los primeros momentos, cuando el niño dice odio las matemáticas, no odia las matemáticas, odia al profesor de matemáticas, odia la manera como se le están enseñando las matemáticas. Por eso esto de la admiración tiene que ver mucho. El estudiante admira su proceso. Ortega y Gasset afirmaba que sorprenderse es comenzar a aprender. Solamente cuando hay sorpresa hay aprendizaje. Si nosotros no tenemos ese campo de la sorpresa como tal, entonces tenemos que cuestionar el evento docente como nosotros. Y un último aspecto previo tiene que ver con lo que nosotros llamamos la zona de desarrollo próximo. Al final del evento voy a dejar un video que viene hablando sobre un teórico que se llama Lev Vygotsky. Vamos a resumir así lo que es la zona de desarrollo próximo. De hecho, Mr. Smith, la zona de desarrollo próximo es una de las cosas que más caracteriza su clase, porque usted tiene algo y usted siempre mira qué información maneja su estudiante antes de, y así siempre se esfuerza por mejorar su zona de desarrollo próximo. Está aquí, si tú estás en este nivel, yo quiero que tú te desarrolles y cada vez llegue más alto. Y si tiene estudiantes que están en diferentes zonas, siempre trabaja como para que estén al mismo nivel y vayan ascendiendo. Entonces, es algo que usted siempre aplica y es una técnica muy buena. Es tan cierto lo que usted dice, Natalia, que Lev Vygotsky habla del andamiaje, donde hay un trabajo colaborativo, especialmente en ambientes virtuales de aprendizaje, donde usted tiene que diseñar una clase para que los mismos niños ayuden al otro a alcanzar su zona de desarrollo próximo. El mejor ejemplo de la zona de desarrollo próximo es un padre que ayuda al niño a montar bicicleta. Evidentemente, cuando el niño está empezando, no va a soltar el padre al niño, sino que el padre va a agarrar al niño, posiblemente por su espalda, y lo va a agarrar progresivamente hasta que el niño pueda quedar solo y que el niño pueda alcanzar lo que hemos dicho, la zona de desarrollo próximo. Entonces, si resumiéramos, tendríamos las fases previas para un entorno de aprendizaje, necesidad, preguntas guiadoras, buscar la admiración siempre en el acto educativo y al desarrollar la zona de desarrollo. Bueno, Mr. Smith, esa primera fase de la que hemos hablado nos lleva automáticamente a la segunda. Así que bueno, vamos a hablar de la segunda fase para la ejecución de una buena clase, que sería la pirámide semántica. Mr. Smith, citándolo usted textualmente, usted a nosotros nos ha dicho que la pirámide semántica no solo sirve para fines educativos, sino que tiene un valor práctico en nuestras vidas para cualquier acto que conlleve la comunicación. Entonces, instruyanos sobre ellas, y para los invitados que están aquí, les aclaramos que la pirámide semántica es totalmente diferente a la pirámide invertida del periodismo. Esta pirámide semántica es con la que Mr. Smith a nosotros nos guía las clases, los ensayos, los trabajos. Así que adelante, Mr. Smith, instruyanos. Bueno, hay un gran error, Natalia y querido público,
y es que la gente habla de educación online o educación virtual. Es un mito y es un error y es una desinformación. Educación es educación. Los principios educativos se dan en cualquier entorno de aprendizaje. Es demás, se dan hasta en clases que no son planificadas. Después vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con currículos únicos. Pero lo interesante es, miren ustedes que la pirámide semántica, si pensamos desde la base, miren que la primera pregunta que yo respondo, ¿dónde y el cuándo? Con el dónde y el cuándo, observen que yo estoy estableciendo el ambiente. Un ambiente que permita contextualizar el evento desde lo que tiene que ver con una conexión online, que llamaríamos nosotros en tiempo real, y una comunicación diferida, que llamaríamos nosotros un encuentro diacrónico. El uno sincrónico y el otro diacrónico. ¿Qué ocurre? Cuando yo establezco el dónde y el cuándo, hoy, en el caso particular, algunos ejemplos los voy a tomar de la Fundación Neval Alemán, el colegio entrega unas guías de trabajo. Hoy el sistema educativo en Colombia se está basando mucho a partir de guías que se están desarrollando y algunos profesores no están desarrollando todos los días el encuentro sincrónico, sino se están dando por diferentes encuentros espaciales. ¿Qué ocurre con eso? Ese dónde y el cuándo es el que nosotros tenemos que pensar. ¿Recuerdan cuando dijimos lo de la pregunta? ¿Quiénes deben responder las preguntas? Es sencillo. Si usted pide la participación del estudiante, el único que debe responder la pregunta es el que tiene mejor conectividad. Mr. Smith, pero ¿cómo así? ¿No deben participar todos? Sí, deben participar todos, pero el asunto es que yo quiero ayudar a toda la clase. ¿Qué pasaría si usted comienza a preguntar a niños que tienen poco conectividad? A pesar de que usted quiere ayudar a toda la clase, el beneficio tiene que fundamentarse en la clase, en el proceso como tal. Y cada uno va a arrastrar su zona de desarrollo. Entonces, miren ustedes que cuando yo estoy preguntando el qué, tengo que pensar en las conductas que voy a modificar. Y aquí me quiero detener un poquito. Solo existe aprendizaje, y esto quiero que lo anotemos todos en nuestra mente y corazón, cuando hay un cambio de conducta. Nosotros tenemos que preguntarnos, en este momento al diseñar mi clase, tenemos que preguntarnos enseguida, ¿qué conducta quiero cambiar de mi estudiante? Si ese estudiante no cambió una conducta, usted perdió el tiempo. Así de sencillo como fue el ambiente de clase. En todo encuentro que nosotros tengamos es simplemente un cambio de conducta. Y miren que eso va ligado con la técnica que nosotros vamos a utilizar. Recuerden ustedes que en el punto número 4, cuando ya pensamos en el por qué, todo niño y toda persona viene con creencias y motivaciones. Los niños o las personas que son sometidas a nuestros actos o cambio de saberes, pues sencillamente vienen con una serie de saberes, de conceptos establecidos en casa, lo que nosotros llamamos que no existe persona que no tenga creencias y motivaciones propias. Esas creencias y motivaciones propias las vamos nosotros a reafianzar, a modificar o a profundizar. Y por último, tenemos que hacer una caracterización demográfica para que nosotros podamos hacer un acto bien sustentado. Por ejemplo, los contenidos tienen que responder al entorno sociocultural. Los materiales que nosotros pidamos tienen que corresponder a unas situaciones muy particulares. Los tiempos de conectividad deben también corresponder con esas realidades. Entonces, en repaso, Natalia, nos encontraríamos que la pirámide semántica estructura el ambiente, las conductas, las técnicas, las creencias y una caracterización de la parte demográfica a tener en cuenta. Este sería como dos preambientaciones antes de llegar a nuestro. Mediante esta pirámide nosotros tenemos la capacidad de poder modificar creencias y conductas. Sí, es que siempre, no olvidemos que siempre que el estudiante llega al aula de clase, aprendió cuando modificó una conducta. Yo no sabía hacer un trazado de derecha a izquierda, ahora sé hacer un trazado de derecha a izquierda. Yo me tengo que preguntar, antes de cualquier proceso pedagógico,
o antes de cualquier diseño, ¿qué es lo que quiero modificar para yo poder evidenciar que hubo un aprendizaje significativo? Algo que surge desde el establecimiento de las necesidades que vimos en la primera fase, por decirlo de esta manera. Porque cuando tengo claras las necesidades, tengo la capacidad de modificar una creencia y una conducta. Claro, claro. Entonces, bueno, podríamos citar unos ejemplos, pero más que citar generalidades, queremos aterrizar en particularidades. Recuerden ustedes que prácticamente con esto de los acompañamientos en entornos virtuales, nosotros tenemos que hacer prácticamente un acompañamiento personalizado. Ya hablaremos más adelante sobre cómo es eso dentro del proceso pedagógico. Entonces ya tenemos estos dos momentos que llamamos pirámide semántica y las 4 preguntas previas al momento de implementar el acto pedagógico. Bueno, Mr. Smith, una vez ya nosotros conocemos el valor práctico de la pirámide semántica, nos lleva automáticamente a la tercera fase, que qué mejor manera de iniciar esta fase preguntándole a usted lo siguiente. ¿Cuál considera que es la clave para lograr encuentros magistrales entre maestros y estudiantes? Esto nos lleva automáticamente a la tercera fase. Bueno, como ustedes ven, las personas que están tomando apuntes, esta diapositiva que ustedes ven aquí corresponden a Robert Gatné. Gatné nos propone que en un encuentro tienen que ocurrir 7 momentos o 7 cosas para llevar una clase eficaz. ¿Por qué hablamos de estos momentos y lo que usted decía muy sabiamente, Natalia? Recordamos lo que dijimos al comienzo de nuestra ponencia. Educación es educación, llámese virtual o llámese presencial, porque en ambas vamos a modificar conductas. Entonces, si repasáramos nosotros muy rápidamente en el canal que les invito a suscribirse, hay una explicación en detalle de cada uno de estos momentos. Pero rápidamente, en 3 minutos, voy a permitirme hacer una síntesis de esto que llamamos momentos pedagógicos. Ese es el número 1, la ambientación. ¿Qué pasa con la ambientación? Desconecta al chico de lo que está haciendo y lo conecta a lo que usted quiere hacer. ¿Cómo hacemos una buena ambientación? Una buena ambientación la hacemos pasando lista, una buena ambientación la hacemos fijándonos en el chico, una buena ambientación la hacemos repasando lo que se hizo en la clase anterior y demás. El propósito de la ambientación es desconectar al chico de lo que está haciendo y conectarlo con otro. El segundo momento lo podemos comenzar con una frase. El que no sabe para dónde va, ya llegó. O ningún viento es favorable para el que no sabe para dónde va. Los objetivos tienen que quedar claros desde el comienzo. Hacia dónde voy a llegar y qué es lo que yo voy a abordar en la clase. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la guía de trabajo? Si yo voy a hablar de color, pues hoy mi objetivo va a ser el color. Si mañana yo voy a hablar de profundidad, pues mi objetivo será de profundidad. Si mi objetivo va a ser a técnica mano alzada, pues yo hablaré de las diferentes manos. El tercer momento tiene que ver con una verificación previa, Natalia, de información. Ninguna persona es ignorante de un tema. Es una falta de respeto dar una clase sin tomarnos el trabajo que tanto sabe nuestro estudiante o nuestras personas que están a nuestro alrededor. Mire, les puedo decir algo que el auditorio puede compartir conmigo. Usted intenta hoy enseñar una clase de fotografía y se puede llevar una pequeñita sorpresa. Que el pelado sabe más de fotografía que usted. Y se puede llevar otra sorpresa peor, que tiene una mejor cámara que la suya. Que usted pensaba que su cámara era de 10 megapíxeles y resulta que él tiene 48.000 megapíxeles con una cámara Leica de yo no sé cuántos millones de pesos. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Observamos, la verificación previa nos va a ayudar a determinar qué tanto sabe y cómo lo ayudamos a construir. El cuarto punto, no me vayan a tirar piedra, por favor. O no me vayan a apagar o no me vayan a sacar del computador. Mr. Smith, pero es que la clase magistral está pasada de moda. Mentira. La clase magistral está tan vigente como Aristóteles, como Sócrates o como Platón. Miren lo que estoy diciendo, que me refiero al momento magistral.
¿Qué quiere decir momento magistral? Es el periodo de tiempo corto en que el profesor ordena el barco. ¿Qué pasaría si todos saben igual? Se nos vuelve un desastre la clase. Téngale miedo a ese profesor. Téngale pánico al profesor que le dice, es que juntos construimos el conocimiento. Sí, usted consigue el conocimiento hasta a partir de cierto punto, pero nadie le va a echar cuento a Mildred sobre cómo coger un lápiz, cómo coger una témpera, una acuarela o demás. O por lo menos yo no le echaría cuento al que me lleva a mí a ventaja, o María del Socorro, o cualquiera de nuestras bellas voluntarias de la Fundación Neval Ánimo. O sea, es interesante que estos que son expertos en el campo de la pintura deben tener una cosa que se llama momento magistral, en el cual el profesor explica y el chico absorbe información. Por supuesto que no va a ser una hora hablando el profesor, sino pequeñas unidades de tiempo que el profesor consume. Una imagen vale más que 1000 palabras, es el punto número 5. Si nosotros le mostramos al alumno lo que queremos conseguir, evidentemente él va a alcanzar mucho más rápido ese proceso. A eso llamamos nosotros el modelo o el nuevo saber. ¿Se han notado ustedes que a veces les pedimos al chico que haga un ensayo, pero nunca hemos escrito nosotros un ensayo? Si yo le pido al chico hacer un dibujo a mano alzada, pues evidentemente me ve primero a mí haciendo mano alzada y después me imita. Si yo soy un profesor de matemática, evidentemente yo voy a solucionar la primera ecuación y el chico ve cómo soluciona la primera ecuación. Si tenemos un problema de química, yo voy a solucionar primero. Así que miren que esto del modelo tiene que ver con mostrar al chico lo que él tiene que hacer y lo que queremos nosotros que se debe hacer. Y concluimos esto de los momentos pedagógicos con dos prácticas, una supervisada y otra independiente. Sus nombres son muy claros. La práctica independiente es cuando yo dejo el pelado solo. Chico, haz la tarea tú solo y la próxima clase vemos lo que hiciste. O el evento de la práctica supervisada es cuando nosotros acompañamos al chico, lo monitoreamos con nuestra guía, con nuestra práctica, le damos encomio. Una de las cosas más importantes para la humanidad es el encomio. Usted no sabe cuánto dignifica a un chico cuando usted le dice buen trabajo, cuando tú le dices lo estás haciendo bien, cuando usted le da ojo, no salamería, un encomio genuino. Mr. Smith, ¿qué pasaría si el pelado no sabe nada de pintura y hace mamarracho? Dígale, mijo, es el mejor pincel que yo he visto que alguien haya cogido. Lógico que eso tiene que ser real. Pero lo que quiero ilustrar un poquito es que siempre podemos encomiar. El encomio es necesario en todo proceso formativo. Ambientación, objetivo, verificar previamente información, momento magistral, la guía o el nuevo modelo y las dos prácticas, supervisada e independiente. Mr. Smith, tenemos que seguirlo en este orden. Antes de avanzar, un momentico, entonces, yo tengo una pregunta para usted que de hecho es una pregunta que muchas veces le surgieron a muchos de mis compañeros en clase, que es respectiva a modelo, práctica supervisada y práctica independiente. Entonces, usted a nosotros siempre nos dice que nos puede guiar y nos puede supervisar en la práctica, pero que sin embargo no nos puede mostrar un resultado final hasta que nosotros hayamos terminado el nuestro. ¿Por qué hace usted esto? ¿Qué valor práctico tiene y por qué no simplemente mostrar un resultado final y que nos guiemos de usted? Ha hecho usted la mejor pregunta de toda la noche. A veces mostrarle a un chico un resultado final es dañarle la creatividad. A veces que el muchacho le vea a usted haciendo eso es destruirle la creatividad. Y para hacer eso nos acompaña aquí María del Socorro. Mari, te queremos formular la siguiente pregunta. La pregunta que te estamos formulando antes de llevar aquí sería la siguiente. ¿Te ha pasado alguna vez, Mari, ya tienes el micrófono activado, en tu calidad de experta en pintura, que no le muestras al chico
cómo debe quedar todo, sino que él mismo, como decimos en el Caribe, se rebusque la pintura y que por mucho que tú le muestres, no le muestras a él todo cómo va a ser el producto final. Adelante, Mari. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti? Mari, repíteme la pregunta, perdona, pero... Tranquila, Mari. Mari, Okay. estábamos preguntando en tu calidad de experta en pintura, cuando tú le enseñas a un chico, ¿te ha pasado que no le muestras toda la pintura y todos los detalles para que él adquiera su técnica? ¿Te ha pasado eso? Claro, es que uno va lentamente, porque si comienzas a enseñarle al muchacho desde un principio como que lo aturdes. Cuando el niño, como decías tú, hace un mamarracho, yo lo primero que le digo, así comenzó Kandinsky, el ruso, y es un genio, o fue un genio. Entonces, nunca debe desvalorarse, sino al contrario, darle personalidad a lo que hizo el niño. Mire, hay una frase, Natalia, hay una frase. Arreglarle la vida a una persona es hacérsela desgraciada. ¿Quiere usted perjudicar el proceso formativo de un niño? Muéstrele cómo le va a quedar el producto o que lo haga. El resultado final es cortarle las alas de la creatividad. Evidentemente. Entonces, por eso es que la práctica independiente... Perdón, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Hay que darle también motivaciones. No, María, hay que levantarlo a cero. Yo en mi caso, aquí las tienen. El cero pone el pelado bonito, por experiencia. Y entre más cero, más bonito. Profe, cálmese, profe, cálmese, profe, profe. ¿Quién es el que me está diciendo que me calme? Cuidado, le va a dar algo, le va a dar algo, cálmese. Bueno, cálmese. Entonces, pero efectivamente, Mari y auditorio, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, en el sentido que el chico debe encontrar su... No, hay que exigirles solamente. La exigencia en el proceso. Por eso, si volviéramos a la diapositiva, observen que la diapositiva de Robert Garnet es muy coherente, porque Garnet dice, vamos a adquirir que el niño adquiera su nuevo saber, pero vamos a tener una práctica supervisada para después entonces pasar a la práctica independiente. Estos serían entonces los momentos pedagógicos. Una vez ya organizados estos momentos pedagógicos, por decirlo, estos momentos, estas fases, ¿de qué manera nosotros podemos estructurar lo que es esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla? Bueno, quiero que también ustedes tomen un poquito de nota. Claro. Noten ustedes, por favor, que aquí comienza diciendo nocional, proposicional, formal, argumental y conceptual. Este es el peor error que se puede cometer en cualquier proceso pedagógico, en cualquier proceso educativo, en cualquier proceso que ustedes quieran. Si alguien comienza con el conceptual, que es el número 5, 1, 2, 3, 4 y 5, miren ustedes que está matando el concepto de noción, el concepto de proposición, el concepto de formal y argumental. ¿Me hago entender? Si usted comienza diciendo, la oración es la menor unidad del habla con sentido completo. El color es la técnica que hace que la ausencia de luz se vea tal. Si usted comienza con un concepto, le anuló las 5 primeras fases. Le anuló la primera fase, que es de lo más simple, de lo más sencillo, para que progresivamente él vaya al segundo nivel. Cuando ya el chico tiene la parte nocional, la parte de cómo se une una cosa con otra, la parte de lo formal, lo argumental, sí podemos pasar a los conceptos. Pero ¿qué pasaría si yo le quiero enseñar a un chico el concepto de oración? Por decir algo. Lo primero que yo le tengo que empezar es el concepto nocional de que la P con la A suena pa. Y que cuando yo uno PA y PA significa papá. Y después yo le digo, y papá formalmente significa una persona que hace esto. Y luego le doy los argumentos para que él entienda hoy que el papá no solamente es un hombre, sino papá también puede ser una mujer. Y luego sí entro a la parte conceptual de oración, para llegar, por último, al concepto científico. Pero el gran error, repito,
y en Natalia como unos pasos lógicos. Los pasos lógicos es comenzar con lo más simple, después de lo más simple, ir a la parte de las proposiciones que él hace, la parte formal, la parte argumental y la parte conceptual. A modo de ejemplo, vamos a hacer otra vez otro ejemplo entre estos niveles de la parte conceptual. Y para eso me voy a permitir aquí de una manera libre y espontánea. Ustedes saben que todo el mundo aquí es libre y espontáneo, que aquí nadie lo cogemos así a mansalva. Gonzalo Restrepo es nuestro gran crítico de Colombia en el cine, un hombre que tiene muchísimos años en la crítica de cine. Gonzalo, si alguien quiere incursionar en la crítica de una película, ¿con qué debería empezar? ¿Se podría meter con conceptos muy avanzados o cómo sería según nuestro esquema? Lo primero, vamos a poner el ejemplo, ahora que está en el centenario la película El Chico de Chaplin. Yo exhibo, supongamos, el ejercicio que usted plantea, se exhibe la película y antes de entrar a darles el concepto de qué es la crítica o qué se tiene que criticar, como crítica de cine, pues entendiendo esa idea, pues observada la película, comienzo a diagnosticar emotivamente qué pasó en cada una de las personas. Con base en ello, busco denominadores comunes. Y después de esos denominadores comunes, comienzo a establecer con los interlocutores que entonces estaría intentando decir el director, porque en toda película a la larga lo que hay es un marketing de emociones, se está mercadeando las emociones. De ahí seguimos surgiendo hasta llegar a un concepto o a un argumento de la idea, ¿verdad? ¿Cuál es la ideología de lo que acabamos de ver con base en nuestras emociones? Entonces, a partir de esa ideología, es el estudio de las ideas, ya podríamos aproximarnos a lo que en realidad yo quisiera transmitirles o compartirles, lo que es la crítica, que no es otra cosa que hacer visible lo invisible. Pongo otro ejemplo sencillo. Supongamos que todos vimos la película El Titanic y entramos en esa mesa redonda que es el Titanic, pues hablaremos que es una historia del hundimiento del barco, pero si comenzamos un poquito a analizar nuestras emociones, vemos que es una historia de amor. Si seguimos ahondando, vemos que es una historia de amor imposible. Entonces, ¿de qué trata el Titanic? ¿El hundimiento del barco o una historia de un amor sin barreras y a su vez una historia de un amor imposible, ¿verdad? Porque mueren los protagonistas. Entonces yo siempre procuro, de la forma más elemental posible, ciñéndome a las emociones que departa la película, alguna vez establecidos esos criterios que le debemos predecir a los chicos o debemos enunciar para que vean la película, aunque al final se olvide y hablen de las emociones. Por eso cuando en más de una vez me han preguntado que para mí cuál es la mejor película de la historia del cine, yo siempre digo que no solo para mí, sino para cualquiera, aquella que afecta directamente su corazón. Y a partir de ahí, de esa sensación, de esa emoción, podemos hacer proposiciones, lo formal, lo argumental, lo conceptual, hasta llegar a la idea científica, que no es otra cosa que hacer, y se lo explico sencillo, si esta es una mesa y tiene un manto, y yo pregunto de qué es la mesa, es evidente que hay que quitar ese manto para saber de qué es la mesa. Entonces es hacer visible lo invisible, ¿verdad? Es develar el texto, verlo. Ya después, si estamos simplemente en una situación ya de maestría o puramente con el rigor científico, pues sí hablaríamos de todos los elementos semiológicos que eso implica, el análisis textual, el análisis ideológico de una película, mi querido doctor. Muy amable por darme la oportunidad de hablar. María Soco, te escuchamos, mija. María del Socorro. Bueno, yo diría otra cosa fuera de los amores, fuera de lo que habías hablado de la tragedia. Yo diría
era sobre lo de las clases sociales, la discriminación tan horrible de las clases sociales de esa época. Para mí eso fue lo que más me impactó. Que precisamente, Mari, de eso se trata, de tener unas miradas integradas, que estos bloques que llevan a lo que el doctor Gonzalo y tú misma estás diciendo, hay una validez científica en el sentido que todos nos identificamos con esta idea. Recuerden que el conocimiento científico es universal. Nosotros, dentro de esas peculiaridades, buscamos universalidades de los procesos. Lo que queremos decir con este esquema argumentativo es que no podemos pasar a bloques superiores desconociendo estos bloques inferiores en la preparación de una clase, en la preparación de un concepto o de una idea cualquiera. No, creo que entramos a las tres conceptos finales porque, Natalia, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, ya una vez evaluada esta parte, que esta estructuración, hay algo muy importante y una pregunta que automáticamente nos surge a todos, y es ¿cómo nos vamos a evaluar? Creo que no hay necesidad de yo decir de qué se trata, usted automáticamente sabe de qué es, y es la rúbrica Mr. Smith, una fase muy importante. Bueno, entonces, antes de llegar a la rúbrica, ya me estoy dando cuenta por acá, vamos a hablar de esos verbos que son importantes. Usted siempre dice que hay unos verbos prohibidos que nunca podemos emplear cuando estamos presentando un trabajo. Por ejemplo, con la simple diferencia entre decir, mostrar y demostrar, entre conocer y reconocer, usted siempre nos emplea como esa diferencia, Mr. Smith. Háblenos sobre esos verbos que nosotros podemos utilizar, su valor práctico. Bueno, me estaba saltando la rúbrica porque es una de mis partes favoritas. No se preocupe, pero hay dos partes antes de hablar sobre el diseño de la evaluación que es necesaria en una clase. Tenemos que pensar en dos grandes categorías. Todo acto se da por afectividad en los primeros niveles. Si tú odias a tu profesora de primaria, no vas a recibir aprendizaje. Porque resulta que por eso es que en el preescolar las que educan son mujeres asumiendo los roles de madre, los roles femeninos en el proceso. Porque el primer concepto con un chico o una chica se da bajo las bases afectivas, no bajo las bases cognitivas. Las bases cognitivas, o lo que tiene que ver con el conocimiento, es un producto subsiguiente. O sea, el primer momento tiene que ver con un momento cognitivo, afectivo y psicomotriz. Lo psicomotriz es lo que nosotros podemos hacer para diseñar un buen método de evaluación. Entonces, miren ustedes que la rúbrica aquí, para las personas que son juiciosas, estamos analizando la taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom fue un psicólogo norteamericano que estableció cuáles son las acciones que uno hace en un aula de clase. Me detengo ahí. Siempre que usted va a un aula de clase y tiene un contacto con los chicos, virtual o presencial, está haciendo procesos. ¿Qué quiere decir eso? Chicos, hoy vamos a identificar las principales técnicas. Chicos, hoy vamos a localizar los puntos en una hoja milimetrada. Chicos, hoy vamos a describir cuáles son las texturas de los materiales. Así que miren que nosotros podemos aquí establecer en esta lista de verbos cuáles son las acciones que yo quiero favorecer en mis estudiantes. Entonces, yo las primeras acciones serían que el chico pueda hacer una recepción, una respuesta, una valoración, una organización y una caracterización. Y basado en esos procesos, entonces yo puedo decir, bueno, entonces en la clase número 2 voy al ítem que tiene que ver con respuesta. Vamos a discutir, vamos a recitar, vamos a escribir, vamos a valorar. La siguiente clase, vamos a trabajar, vamos a informar, vamos a justificar por qué usamos este color. Observen que si yo tengo una clase de pintura, miren que yo comienzo a decir, recesión, identificar qué elementos se usan para una pintura.
seleccionar los tipos de colores o pinturas que vamos a hacer, justificar por qué la pintura, defender lo que yo estoy haciendo y por último viene exhibir la postura que ustedes. O sea que miren que antes de exhibir, que sería el punto 5, vendría una organización, una valoración, una respuesta y una reflexión. De tal manera que el aplicar estos verbos me ayudaría a mí de una manera más organizada para el proceso que yo quiero lograr. Miren que aquí estoy en la tabla afectivo, pero esta misma lógica se sigue ya para los chicos más grandecitos, para lo que llamaríamos nosotros la media vocacional o a niveles universitarios. Miren que la primera tiene que ver con conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, y la última categoría que tiene que ver con la más compleja, con evaluación. Dependiendo de las necesidades de mis encuentros con los chicos, entonces yo voy a elegir, lo primero que voy a hacer es reproducir, lo segundo voy a localizar, lo tercero voy a solucionar, analizar, sintetizar y por último evaluar, asesorar. Y muy sabiamente, Natalia, usted decía que hay unos verbos que no deberíamos utilizar en procesos superiores. Esos verbos, como ya algunos de ustedes saben, sí, son los que llamamos nosotros verbos prohibidos. Los verbos prohibidos. Conocer, saber, entender, reconocer y comprender. La razón es muy sencilla. Si ya el niño tiene bastante técnica y ya el niño define, sustenta algo, no lo ponga a que conoce. Me detengo un poquito. Voy a detenerme aquí. Resulta que en un día cualquiera, usted está haciendo un trabajo y usted le pide al niño conocer los números negativos. A mucho gusto, soy los números negativos. Usted no puede colocar ese verbo conocer porque no va con lo que usted quiere hacer. En este caso sería más exacto decir aplicar los números negativos. Cuando usted le dice comprender, ¿y saben ustedes cuál es el gran problema que nos enfrentamos con los padres de familia a veces? El padre de familia le va a decir con toda razón, es que mi hijo sí sabe. Usted sabe el problema cuando usted dice, sabe pintar. Es un gran problema que usted diga sabe pintar, porque es mejor que usted le diga algo como localiza el color rojo en la pintura, describe el rasgado en la pintura, pero cuando usted le dice comprende la pintura, yo les puedo decir a ustedes por experiencia de ustedes y por la gran experiencia de Mari, que ya ustedes saben que María del Socorro, las preguntas difíciles son para ella y las fáciles para mí. Usted sabe lo que significa que yo diga sé pintura. ¿Cuántos años tiene que hacer una persona para decir que sabe la pintura? ¿Sabe lo irresponsable que es que yo diga sé pedagogía o sé cualquier cosa? ¿Se sabe eso la irresponsabilidad? Vamos a escuchar aquí a nuestro gran, siempre presente y siempre diligente, segundo al mando y gran amigo y colega en todas estas lides. Isidoro, ¿alguien podrá saber de música? ¿Qué significa la afirmación sé de música? No, Leslie, Sé la música en todos sus niveles. ¿Podemos hacer esa afirmación? No, yo no la haría. Yo no la haría porque yo podría decir que conozco algo de historia de la música en el tipo de música que me interesa. Y conozco algo y ese conocimiento pues es muy limitado porque todos los días tú estás en contacto con otras personas y ese contacto siempre te reporta algún conocimiento extra y de manera que tú todos los días tienes la oportunidad de aprender algo más. Pero decir es que yo soy un entendido en esta materia, uy, no, yo no me metería en ese campo. Yo diría que eso es muy atrevido llegar y decir eso. Bueno, les voy a contar algo para que se sientan tan tristes como yo. El más grande educador o uno de los más grandes que ha habido en Barranquilla es el profesor Alberto Asa, aquel célebre profesor de
Campo Alegre con Progreso. Y les tenía una mala noticia. Resulta que uno daba, yo creo que yo hice 8 o 10 años de inglés con el profesor Asa. Y por imprudencia le pedí un diploma al profesor Asa, un certificado. Oiga, no sea tan animal. Aquí no damos diploma ni certificado porque el inglés nunca se termina de aprender. ¿Peleamos con esa lógica? Claro que tiene lógica, por supuesto. Hay que ver esa lógica en estos tiempos tan raros, pero la lógica que quiero decir con lo siguiente: es peligroso utilizar los verbos saber, conocer, entender, reconocer o comprender por la profundidad que tienen esos conocimientos, especialmente a la gente que está vinculada con nuestra querida Fundación Academia de Neva Lalima, como es las ciencias que tienen que ver con la estética. La estética no termina uno de conocer la profundidad. Por eso es mejor establecer unos logros que sean fácilmente conseguibles por nuestros estudiantes. Y ahí sería mucho más prudente. Parece que Gonzalo, te escuchamos, por favor. Maestro Gonzalo Restrepo, tiene nuestra atención. Entonces se surge en mi cerebro una pregunta por una experiencia que tuve, no personal, sino hacia otro ser humano. ¿Cómo plantearías tú el criterio de alguien que sea fuera de serie? ¿Qué es ser un fuera de serie, entonces? Con base en todo lo que has venido planteando, que es muy interesante. Yo le dije ya que las preguntas al final fáciles, no, yo le dije ya, las preguntas fáciles para mí, las difíciles para María del Socorro. No se lo dijo usted ya, ese fue el trato que nosotros hicimos. Ahí me están jugando ahí trazo, porque el doctor Mercado declinó eso. Gonzalo, eso se responde con esta última diapositiva, que se conoce con el nombre de rúbrica. Yo me iba a saltar todo eso y estaba llegando a lo último, que era la rúbrica. Sí, correcto. Es que, sí, porque es que después de todas las fases que vimos anteriormente, dice, bueno, listo, ya yo sé cuáles son esos verbos, ya sé cómo hacer una buena clase, ya sé cuáles son esos momentos magistrales. La pregunta del millón es, ¿cómo entonces me voy a evaluar? Bueno, hay un texto en la Biblia con el que vamos a empezar el próximo encuentro, que están todos invitados a la segunda parte de esta capacitación. Nos quedan como unos 12 minutos, 14, 15 minutos de vida en esta primera hora que estamos como especial. Y el texto dice así: ustedes en efecto tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Algunas personas han discutido ese texto diciendo así: ¿cómo se puede ser perfecto? Evidentemente, maestro Gonzalo, nadie es perfecto. Perfecto tenemos que nosotros abordarlo como un nivel de desempeño. Y por eso apropiadamente la palabra perfecto en el griego antiguo significa completo. O sea, lo perfecto tiene una escala relativa de desempeño. Y para hacer eso, en esa escala de desempeño, este es el mejor instrumento hoy día para ambientes virtuales de aprendizaje. Se le conoce con el nombre de rúbrica. Observamos lo siguiente: si yo mando al chico a hacer un ensayo, aquí yo estoy pidiéndole hacer un ensayo. Pero mire, maestro Gonzalo, que yo le estoy diciendo a él cuál es el criterio para el 100 y cuál es el criterio que yo tengo para el 10. Entonces yo le puedo decir lo siguiente: vamos a valorar este rubro, por eso es que hablamos nosotros de rúbrica, donde usted saca 100 porque se aprecia con claridad el texto, pero sacaste 10 porque el texto no tiene propósito. Ilustrémoslo de otra manera más sencilla. Suponiendo que yo tengo una clase de arte y en vez de decir propósito digo materiales. Tienes pincel, tienes lápices, tienes transportador, tienes compás, tienes 100. El 60, no, nada más tiene el lápiz, compás y el pincel. Y el 10 no tiene los materiales. Así que la rúbrica nos permite
poder sacar escalas valorativas de un desempeño teniendo unos rubros apropiados. Entonces, si yo en este caso le podría decir a él, usted mismo, maestro Gonzalo, ¿cuáles son cuatro criterios que hay que tener para una secuencia en cine? ¿Qué integra una secuencia en cine? Te respondo. Sí, sí. Ya, 4. Sí, sí. Puesta en escena. Listo, entonces yo puedo empezar con puesta en escena. Sí. ¿Qué sería el 100 para la puesta en escena? El plató para realizar los emplazamientos de la cámara y los movimientos de los actores. ¿Y qué sería el 0 para esa puesta en escena? Que no existiera esa opción para poderla realizar. Segundo criterio después de la puesta en escena. Segundo criterio después de la puesta en escena, el rodaje. ¿Cuál sería el 100 para el rodaje? La cámara lista, la iluminación lista y la orden del filmmaker a realizar la toma diseñada o planeada en el director. Quiero contarles algo y el maestro Gonzalo me dirá si estoy en lo cierto o estoy en lo falso. ¿Saben ustedes uno de los hombres más vivos que hubo? Les voy a dar un pequeño truquito. Tiburón. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece el tiburón? Nunca. Steven Spielberg fue tan vivo que jugó con la cola, la aleta del tiburón, y daba el efecto de que el tiburón, y otro truco que él utilizó fue la música, a tal punto que la música reemplazaba el mismo tiburón. Entonces, y ya usted se imaginaba que venía el tiburón. El pobre tiburón nada más salió una sola vez y es el tiburón más llevado que yo he podido ver en mi vida, porque uno se dice, eso es falso. Claro, estamos hablando del tiburón de hace 50 años, de ese primer tiburón que hubo. Pero Steven Spielberg fue tan maravilloso en su rúbrica que él no necesitó hacer un tiburón, sino el efecto que venía el tiburón. Maestro Gonzalo. No, correcto. Amplíe o desmitifique. No. Eso, y si usted encontrara algunos discípulos míos, verá, sobre todo Dianita, la que es ahora la secretaria de Cultura del departamento, después de mucho tiempo vernos, siempre evocó aquella explicación que usted está haciendo sobre el tiburón y la música, tum, 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 ¿verdad? En este caso, la música, y Spielberg es un genio a mi juicio, es un fuera de serie. Por eso quería, en la próxima hablaremos de los fuera de serie. La música con base en la diégesis, es decir, la historia contada en un tiempo y en un espacio, tiene varias escalas. La que es empática, la que es anempática, es decir, como si no pasara nada, pero sucede mucho. Entonces, esas explicaciones de la acusmática o de los sonidos off, tiene toda una cátedra de un semestre para explicarla y para que se entienda con ejercicios, ¿verdad? Porque la música, es evidente, llega a nuestras emociones, nos abre nuestras emociones, nos hace llorar, nos hace tener miedo sin haberlo tenido. Me recuerdas un ejemplo muy similar a El vampiro de Düsseldorf, de la película alemana, donde a Peter Lorre, que es el asesino, siempre se le descubre por un silbido muy particular que él tenía para asesinar a las niñas. Entonces, estamos entrando al terreno de los sonidos intradiegéticos o extradiegéticos, que ahora es un poquito complicado de explicarlo, pero no olvidemos que la escena tiene música que nace de la misma escena, o yo como realizador puedo proponerle una música. Decía Elmer Bernstein, que por ejemplo puso la música de los 10 mandamientos, que para colocar la música pertinente a una película hay que tener esa habilidad un poco innata, si se quiere, de determinar el movimiento cinético de la imagen. La cinética en física es la fuerza, la energía de un cuerpo cuando está en movimiento. Imagínese usted, ya te lo estaba definiendo musicalmente hablando. Hay que observar la energía cinética de la imagen. Si sabemos que es cinética en física, pues es evidente que se puede lograr. Entonces, sacar la música que tiene esa imagen, que se llama pregnancia de la imagen, de estructura pregnante,
la tiene que tener, tiene que nacerse con esa habilidad. Yo en ese sentido siempre he dicho que todas las películas de Gabriel García Márquez, no de él, por supuesto, sino sobre sus guiones, siempre tuvieron malos músicos. Nunca hubo una música pertinente para lo que representaba en el caso de realismo mágico o neorrealismo italiano, que fue otra de sus grandes influencias. Son talleres que yo he dictado. Entonces, fundamentalmente, la música sí merecería una evaluación aparte, porque o es la que está dentro de la misma escena, que es su estructura pregnante, o yo puedo darle la pregnancia, lo que se denomina música extradiegética, es decir, que no corresponde con lo que se ve, pero igual te da un sentimiento de llanto, de dolor, de alegría, mi querido doctor. Fíjense ustedes que es tan sabio lo que estaba diciendo Gonzalo y lo que Natalia nos estaba comentando. No existe nada más ético en educación que lo que usted está viendo en pantalla. ¿Por qué podemos hacer esta afirmación? Porque estos son los criterios con los que usted le está diciendo al chico por qué sacó un 100, por qué sacó un 80, por qué sacó un 30, por qué sacó un 20 o por qué sacó un 20. Es decir, aquí usted está estableciendo las normas de juego desde el primer momento que está planificando una buena clase en virtualidad o en presencialidad. Por eso, si tenemos en el auditorio a mamitas o a madres de familia, una recomendación muy sencilla. Pídanle la rúbrica a los profesores para que usted no tenga ningún problema de discusión con los que son profesores. A veces usted puede discutir con un profesor, pero si usted le dice al profesor por anticipado, en la Fundación Neval Alemán, doctor Reibert Mercado nos puede contar un poquito de la experiencia, de cómo han sido las guías de trabajo que se han venido desarrollando. Doctor Reibert, ¿cómo es la experiencia en las rúbricas que se desarrollan en la Fundación Academia Neval Alemán? Muchas gracias, profesor Mr. Smith. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Pero debo ser sincero, nosotros no tenemos en este momento implementados rúbricas en nuestras actividades. Justamente esta iniciativa de comenzar estos talleres para ver si llegamos a esta capacitación es justamente para aprender a cómo implementarlas, ¿verdad? Pero yo sí tengo una persona muy, muy apreciada por nosotros en la fundación, que es la señora Iliana Carriazo. Ella es coordinadora en la escuela y me gustaría invitarla a que ella nos ayude a contestar justamente esa pregunta. ¿Te parece? Pero para hacer una síntesis, como un ejercicio previo, no se le olvide algo. Y anotamos, por favor, si usted gusta. Toda buena clase se constituye de un objetivo, una actividad y una evaluación. Si usted tiene objetivo, actividad que va a realizar y evaluación, es el primer principio para una buena actividad. Estamos completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo en eso. Lo que estoy hablando es del utilizar la rúbrica como herramienta, que es la que todas nuestras clases sí tienen su objetivo, tienen su actividad y tienen su evaluación, y creo que nuestras compañeras nos los pueden corroborar. Lo que no tenemos es el uso de la herramienta, que es algo que creo que, aunque se ha utilizado en pedagogía, está más hoy en día que hace un tiempo atrás, ¿verdad? Que resultaba un tiempo atrás. Si me permite, me gustaría invitar a la señora Iliana, si ella está aquí, creo que sí está presente, para ver si ella nos puede dar una guía al respecto. ¿Está bien? Hola, buenas noches. Buenas Aquí estoy, noches, señor Rey. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, para nosotros ha sido un poco difícil porque en el sector donde está nuestra institución educativa es un sector con poca conectividad. Por ende, entonces, lo que hemos trabajado es
o intentado trabajar son guías de aprendizaje autónomo. La ventaja que tenemos nosotros en nuestra institución educativa es que nuestro modelo pedagógico, que cada institución debe tener un modelo pedagógico como tal para poder encaminar el proceso de aprendizaje, va muy encaminado a ese aprendizaje autónomo. Nuestro modelo pedagógico es sociocrítico transformador. Me llama mucho la atención que usted esté utilizando la taxonomía de Bloom, porque en realidad nosotros lo que estamos tratando de buscar con todo este proceso de aprendizaje autónomo es el proceso de metacognición a través de esos criterios de evaluación como tal, ¿cierto? Es llegar a que no se coloque un número, pero que sí cada uno de los estudiantes pueda tener la oportunidad de hacer ese proceso reflexivo, al igual que también el docente, para poder llegar a un proceso de aprendizaje adecuado. Con nuestro modelo pedagógico nosotros tenemos como toda una estructura que permite ir evaluando todo el proceso de aprendizaje en el transcurso de ese propósito que nosotros queremos encaminar. Nuestras guías de aprendizaje están enfocadas principalmente en algo que me da mucho orgullo decir. Empezamos con el proceso socioemocional, porque la verdad que es bien importante, y ese proceso socioemocional lo tenemos a través de un momento pacífico. Ese momento pacífico, a mucho honor y a mucho orgullo, fue generado a raíz de mi tesis de maestría y pues fue evaluado a nivel distrital, inclusive a nivel nacional. Entonces me llevo como ese orgullo de decir, miércoles hicimos un momento pacífico que está encaminado a esa cátedra de la paz como un eje transversal desde todas las áreas del conocimiento. Entonces nosotros lo que buscamos es que desde las diferentes áreas de conocimiento, artística, matemáticas, cada uno de ellos se enfoquen en esa parte socioemocional y esa parte socioemocional vaya encaminado a algo que genere en ellos un proceso socioemocional y afectivo que permita que los estudiantes entrelacen los momentos de su vida con el proceso de aprendizaje. Bueno. ¿Sí? No, bueno, ¿va a continuar? Pues si me dan el espacio, no sé si tenemos el espacio. Pues me gustaría intervenir un momentito, Liliana, si puedes de pronto enfocarte en la pregunta de Mr. Smith acerca de las rúbricas. ¿Ustedes cómo utilizan las rúbricas evaluativas en sus actividades? Bueno, entonces ahí era donde me encaminaba. Entonces viene Gracias. Toda la etapa, pero antes de esa etapa nosotros, y estamos con Mr. Smith, estamos de acuerdo, es que nosotros tenemos un propósito de aprendizaje, tenemos que tener claro cuál es el aprendizaje y tenemos que aclarar también cuáles son los criterios con los que vamos a evaluar antes de empezar cualquier cosa. Entonces ya vienen las diferentes etapas. Hay una etapa que también concuerdo con Mr. Smith, que es una etapa de exploración. Que en esa etapa de exploración nosotros lo que buscamos es que cada una de las personas desde su propio conocimiento puedan relacionar ese propio conocimiento con el aprendizaje que va a adquirir. Hay un proceso de confrontación, que en ese proceso de confrontación, y eso lo hacemos a través de un proceso evaluativo. Un proceso de confrontación de cuál es tu experiencia, cuál es el aprendizaje, y con base en esa experiencia y en ese aprendizaje, nosotros allí empezamos a hacer un proceso evaluativo, ¿cierto? Y empieza el proceso de evaluación que puede ser desde diferentes ópticas, puede ser desde lo conceptual o puede ser desde la misma experticia. Y para finalizar hacemos el proceso de metacognición, que es el proceso de autoevaluación. Intentamos que cada una de las guías tengan un proceso de autoevaluación para que sea el mismo estudiante que se autoevalúe y pueda mirar a ver si alcanzó o no alcanzó a cumplir, de acuerdo a los criterios que previamente se han establecido, su proceso de aprendizaje, para así poder hacer el ajuste. No sé si de pronto con eso...
No sé si con eso respondo. Piedad Arjona, que nos ha pedido la palabra, Natalia. Piedad es coordinadora académica del CES. Las dos sesiones, porque es interesante. Escuchamos, Piedad. Bueno, muy buenas noches. Un placer compartir este espacio con todos estos académicos, pero me llama la atención la intervención de la compañera anterior en la exposición de ella, pues en la puesta en marcha que tienen en su institución, y entonces ese punto pues me llamó mucho la atención en el sentido de que me gustaría, a través de un pequeñito ejemplo práctico como para agarrar así la temática, cómo implementan ellos la parte esta de las socioemociones desde las diferentes asignaturas. Podría ser con matemáticas, que es digamos como lo más así, cómo articulan ellos eso como para tener como esa evidencia, como ese saber ya allí específico de cómo se hace. Sería el cómo, ¿verdad? Entonces me gustaría, no sé si estaría dentro de las posibilidades, un ejemplo como muy pequeñito, cómo sería la acción allí dentro de la institución con los docentes. Bueno, digamos que, por ejemplo, desde la parte socioemocional y desde el momento pacífico, tú puedes trabajar los valores, ¿cierto? Hablando de matemáticas. Entonces, tú puedes hablar o puedes pensar en los valores del compartir. Entonces, tú puedes utilizar una pizza y con una pizza trabajar las fracciones. Entonces, el proceso de aprendizaje tiene que ver con los fraccionarios, pero tú entrelazas el proceso de compartir una pizza con lo que vas a aprender más adelante, de cómo dividirlas, cuántas partes son, etcétera, etcétera. Ahí trabajamos los valores y trabajamos también o entrelazamos esos valores con el proceso de aprendizaje. Obviamente, haciendo esa programación neurolingüística, queriéndole decir a las personas, bueno, tienes tantos compañeros, tienes esta pizza, entonces vamos a repartir esta pizza, de esta pizza cuántos pedazos salen, y vamos interrelacionando los valores con el aprendizaje, no sé si de pronto doy respuesta a la pregunta de la profe. Sí, totalmente, sí. Me apunto para esa pizza, voy para esa clase. Sí, lo importante sería también como mirar todo el desarrollo, ¿verdad? Pero pues pienso que ya eso es sería como un espacio como aparte. ¿Qué institución es, por favor, y disculpa? Institución Educativa Distrital Los Rosales. Ah, ya. Bueno, precisamente, antes de darte el turno, Mari, dijimos que agradecemos mucho, ya pensando Mari, hacemos la última intervención a partir tuya, porque normalmente somos muy respetuosos en el término de la hora del encuentro cultural. Esta es la introducción para un taller más formal que vamos a tener como masa crítica a la Fundación Neval Alemán. Solamente quisimos empezar hoy dando una especie de ambientación, una especie de saberes previos, una especie de sensibilización, porque lo que nos viene es bueno. Estamos invitados todos a continuar con esta capacitación con queridas voluntarias y voluntarios de casa de la Fundación Neval Alemán. Adelante, María del Socorro. Perdón, profe Leslie, me gustaría como tener los datos de la compañera como para intercambio de saberes. Preocúpate, Piedad, que tan pronto termine el programa te lo hacemos llegar a través del doctor Reiby conmigo. Bueno, muchísimas gracias. María del Socorro, tienes nuestra atención, mía. Sí, voy a hablar ya no en nombre del colegio, porque el colegio pues es agradecemos que nos presten los servicios de todo el colegio y nos hayan abierto las puertas. Hablo en nombre de la Fundación Academia Neval Alemán. Nosotros el interés y la importancia que damos en nuestras clases, que están divididas en deportes, dibujo, pintura, manualidades, salud,
Y ahora las huertas orgánicas. Así, eso es importantísimo. Pero también valores. Me he dado cuenta que de los 10 años que teníamos niños que llegaron quitándose los zapatos, levantándolos, las piernas, con un poquito de una educación traída pues a veces de la casa, con mucha pena, pero así era. Actualmente esos niños han dado un vuelco que son unos, como yo les digo, son unas princesas y unos príncipes, con unas educaciones que nos maravilla ya. Ya dan los buenos días, ya respetan, ya dejan hablar, al mismo tiempo no tienen las malas costumbres de meterse los dedos en la boca. Han tomado los cursos y nosotros, los voluntarios, a través de REI, tenemos la obligación de que a esos niños, no solamente para que aprendan lo que están ahora nosotros que estamos enseñando, es para que ellos más tarde tengan por lo menos con qué ganarse el sustento. Que si nosotros los educamos en de diferentes maneras y diferentes formas, ellos a la larga van a trabajar en lo que ellos han aprendido y se pueden defender en la vida. Primero, porque están en un medio que a veces el mismo medio es el que los corrompe. Entonces nosotros tratamos de que la educación que se les esté dando tanto en el Colegio Los Rosales como nosotros los voluntarios los saquemos de ese medio. Esa es la importancia que nosotros tenemos. Bueno, vamos a hacer dos cositas. Dos estudiantes mías, no entendí ahí bien el asunto, me están pidiendo unos minuticos. No sé de qué se trata, pero bueno, yo les voy a dar ese espacio como espacio final. Eso por una parte. Por otra parte, quiero decir a toda la audiencia que habíamos mandado un link, el cual vamos a volver a reenviar para mandarles un pequeño certificado de este primer encuentro. Algunos lograron inscribirse, otros no. Julie, dime a quién hago admin o con quién comparto, a ti. Bueno, a Natalia. Mr. Smith, Julie, pero antes de transmitir lo que vamos a transmitir, le queríamos hacer la pregunta del millón para darle paso. Y es así con todo lo que usted nos ha dicho, ¿cómo cree que todas esas enseñanzas aportan a la sociedad? ¿De qué manera esas técnicas nos ayudan? Bueno, especialmente a sus estudiantes. Lo que yo pienso es lo siguiente, Natalia y Julie. Todo el mundo hace esto y lo hace bien. Aquí no hemos dicho nada nuevo que no se haga. El gran problema... Bueno, pues, cierra la ventana. Ya la cierro, espérate. Ya enseguida cierro. Bueno, el gran problema que aquí nos enfrentamos es que estas cosas que hacemos las hacen las instituciones y las hacen bien. Pero hay una palabra clave. La hacen asistemáticas. Todo el mundo de alguna manera hace los pedagógicos, la ambientación, pero de pronto no lo sabe con el nombre técnico, no se utiliza como una cultura mancomunada, monolítica. La manera en que esto haría la educación un poco mejor es que no seríamos como islas donde todos van para lados diferentes. Vamos para el mismo lado, pero resulta que de pronto la gente va en solitario para eso. Estamos mandando, tan pronto termine esta charla, los links de los videos, la explicación completa de los momentos pedagógicos, las rúbricas que nosotros tenemos, la teoría de Vygotsky y otro kit de materiales que ustedes pueden utilizar, porque el conocimiento es eso, compartirlo con nuestros pares. Entonces podemos dejar el mundo un poquito mejor con esto en la medida que hacemos de esto una práctica sistemática en conjunto de las personas que hacemos esta labor. Bueno, Mr. Smith, entonces... Tienen nuestra atención entonces. Adelante. Lo cierto es que con usted sus técnicas han sido impecables y han funcionado, pero bueno, qué mejor manera de que nosotros confirmemos esto, que sean las mismas personas a las que usted le ha entregado muchos años de su vida quienes digan cómo usted
ha influido de manera directa con ellos, porque de nada sirve decir que tenemos miles de técnicas si no tenemos manera de demostrar cómo son nuestros propios estudiantes lo que han aprendido de ellas. Entonces, Juli, no sé si puedas transmitir pantalla ya te hicieron hospedador para que transmitas. Un momento, porfa. ¿Podría decir dos cosas? Ah, bueno, ya está la chica, ¿no? Ok. Mr. Smith para mí significó un gran paso en mi vida académica y en mi vida personal. Siempre se dedicó a mí y a mis compañeros, no como estudiantes, sino como verdaderos profesionales. Agradezco plenamente la oportunidad de haber disfrutado de un profesor así. Aprendí muchísimo bajo su metodología de trabajo. Usted es, aparte de un gran profesor, una gran persona que se preocupa mucho por el bienestar del estudiante y siempre trata de garantizar que el estudiante obtenga bien la información y siempre aprenda no solamente para una futura vida laboral, sino también en la parte humana del estudiante. Así que usted es un gran profesor, dignifica la profesión, se merece lo mejor. De Mr. Smith aprendí que más que una nota es una futura propuesta de trabajo, es ver más allá, es planear nuestra hoja de vida hasta un gran proyecto que pueda cambiar vidas. De verdad, Mr. Smith, muchas gracias por todas sus enseñanzas. A todos nosotros los comunicadores en formación. De Mr. Smith aprendí que vale la pena equivocarnos y empezar una y otra vez, aunque esto parezca frustrante algunas veces. Que un 0 puede ser el comienzo de un gran aprendizaje. Gracias, Mr. Smith, por formarnos, por guiarnos y por querer que seamos profesionales de bien. Mr. Smith es ese mentor que nos ha visionado desde un principio hacia el campo profesional, que con su famoso 0 nos ha enseñado que de nada sirve la facilidad en el trabajo, sino el ingenio del profesional para buscar las herramientas hacia la excelencia. Mr. Smith es catarsis, es avance, es una guía constante hacia el crecimiento, es ese docente que se preocupa por sacar lo más capo de sus estudiantes. Muchas gracias, Mr. Smith. Si hay algo que aterra a un estudiante es el famoso 0.0. Con Mr. Smith aprendes que el camino para llegar a la excelencia está vinculado con tu aprendizaje, con cada error. Vivir tu proceso y avanzar en tu zona de desarrollo día a día te hace una persona perseverante. Y esa es una cualidad viable para dejar un mundo mejor. Gracias, Mr. Smith. Mr. Smith lo considero como ese personaje icónico por los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe, porque siempre nos ha enseñado que un 0 es el principio para llegar al éxito, que la literatura es un arte que todos tenemos que explorar. Aún recuerdo aquella vez que me dijo junto a mis compañeras que para llegar a ser grandes diamantes, primero debemos pulir el carbón. Con esto nos dejó claro que la dedicación y el amor que pongamos llegaremos a la meta deseada. Con Mr. Smith aprendí que no importa cuántas veces te equivoques, que lo que realmente interesa es que tú aprendas de tus errores. Que si quieres algo debes luchar y perseverar hasta conseguirlo, aunque sea un bendito 5. Mr. Smith es el profesor que más oportunidades da. Así que si quieres un 5, lúchalo, que si 10 veces le entregas un trabajo, 10 veces te lo recibe, porque a él lo que realmente le interesa es que tú estés aprendiendo, que él te esté enseñando algo para tu vida, porque profesores hay muchos, pero maestros de vida hay muy pocos. Bueno, cuando me hablan del profesor Smith, yo lo único que recuerdo es todo ese sufrimiento que tenía en mis ensayos cuando me colocaba 0, pero bueno, gracias a eso pude aprender a hacer unos buenos ensayos, realizar unos buenos títulos que produzca catarsis y bueno, espero que siga comentándome mis publicaciones de Facebook para seguir compartiendo muchísimas risas. Mr. Smith me enseñó a poder desarrollar la capacidad de crear catarsis en cada palabra que expreso, en cada producto que entrego e incluso en cada acción que realizo, no solamente como comunicadora social y periodista, sino también como persona. De Mr. Smith aprendí que detrás de una profesión existen personas que son buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos. Y jamás olvidaré que soy el ángel de la guarda. El profesor Mr. Smith se lleva el título de ser el profesor que más le han mencionado a la madre en la Universidad Autónoma del Caribe. Pero ello porque ha sido muy enfático
en corregir las actividades que realizamos mal a los estudiantes y lograr el perfeccionamiento en ellas. Por eso es muy importante el legado que nos deja Mr. Smith. Un buen maestro no se encarga de que sus estudiantes aprendan conceptos y definiciones, sino que todo aquello que les enseña les sirva de por vida. Y eso es lo que hace la diferencia y te marca en el corazón de tus estudiantes. Como lo mencionó una vez Andy Rooney, la mayoría de nosotros no tenemos más de 5 o 6 personas que nos recuerden, pero usted, Mr. Smith, nos tiene a todos nosotros, sus estudiantes, quienes lo recordaremos por el resto de nuestras vidas. Próximamente, imputaciones a miembros de la fuerza pública. Rocío Franco, Noticias Caracol. Bueno, esto no se esperaban. ¿Ah? Si nos vemos más adelante es otro 0 también, ¿no? Que no se salvan de los nuevos 0. Pero muy conmovido, muchas gracias por te llamo yo en algún momento lo de la sorpresa. Piensa que nunca digo una sola palabra sobre la en parte de eso de María del Socorro, la obra de uno debe ser vista por la obra de uno. Y fue encontrado el otro día gracias. Bueno, entonces profe, faltaron los hedonistas en ese video, qué pena. No se preocupe, pero lo que fueron tan abrumadoras que hacen derramar una lágrima sin dolor. Mil gracias por tantas cosas bellas, por esas palabras no solicitadas, pronto no merecidas. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? Nosotros quedamos así. Natalia Regifo hizo una presentación de lujo que estaremos informando nuestro segundo encuentro en nuestro encuentro cultural. A todos los que estuvieron con nosotros, mil gracias. Encuentro Cultural. Ayer, hoy y el mañana. Todos bienvenidos.